Bienvenidos a este análisis a fondo sobre uno de los eventos más complejos y, la verdad, más transformadores de toda América Latina, la Revolución Mexicana. Es fascinante ver cómo un periodo de tantísimo caos, violencia y agitación social logró al final forjar un Estado moderno. En este recorrido vamos a ir desgranando cómo muchas veces la historia exige una destrucción tremenda para poder construir cimientos completamente nuevos. Vamos a ello. Para organizar toda esta etapa histórica tan densa, hemos dividido el análisis en 6 bloques. Primero, el fin del porfiriato. Segundo, el estallido revolucionario. Tercero, traición y facciones. Pasaremos luego a la Constitución del 17, el fin del conflicto armado y terminaremos con un balance general y sus consecuencias. Empezamos con la primera parte, el fin del porfiriato, viendo un poco su contexto y los antecedentes. 34. Se dice pronto, ¿verdad? Pero ese es el número exacto de años ininterrumpidos que el general Porfirio Díaz gobernó México, más de 3 décadas manteniendo un control absoluto, totalmente férreo, sobre la nación. Y claro, este estancamiento político tan bestia iba a pasar una factura altísima. Y es que hay una contradicción brutal que define toda esta época. Por un lado, sí, vemos una expansión económica y una modernización del país sin precedentes. Pero ojo, porque este éxito a nivel macroeconómico se estaba logrando a costa de un sufrimiento terrible a nivel micro. Las clases desfavorecidas, sobre todo las mayorías indígenas y campesinas, vivían en la pobreza más extrema. Básicamente, sostenían sobre sus hombros el peso de toda esa supuesta modernidad. A ver, quitarle la tierra a los que la trabajan es, a lo largo de la historia, la receta perfecta para el colapso estructural. Pues las leyes de desamortización y de terrenos baldíos, durante el porfiriato, hicieron exactamente eso. Despojaron de forma sistemática de sus tierras a campesinos e indígenas. Ese suelo, que era literalmente su único medio para sobrevivir, acabó concentrado en manos de unos pocos hacendados y de inversores extranjeros. Y como podemos imaginar, esto fue la chispa, el catalizador definitivo que encendió la mecha de la guerra. Pasamos al punto 2. El estallido revolucionario, entre 1910 y 1911. Es aquí donde la oposición encuentra su voz en Francisco I. Madero. En 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista y saca a la luz este famosísimo lema: sufragio efectivo, no reelección. Se convirtió rápidamente en un grito de guerra tremendo. Era un rechazo rotundo, innegociable, a ese poder perpetuo del dictador Díaz. A partir de ahí, la maquinaria revolucionaria se activó a una velocidad de vértigo. Todo arranca con el Plan de San Luis, llamando a derrocar a Díaz, lo que provoca un levantamiento armado popular masivo. La presión en las calles, impulsada por líderes icónicos como Villa, Orozco, Zapata y Obregón, fue tan abrumadora que Porfirio Díaz no tuvo más remedio que dimitir, y así Madero subió a la presidencia. Pensemos en esto un segundo. En su primera etapa, la revolución había logrado desmantelar un régimen de 34 años en cuestión de meses. Increíble. Llegamos a la tercera sección, traición y facciones, la guerra interna. Bueno, la historia nos ha enseñado que quitar a un dictador no trae la paz por arte de magia. Madero, ya en el poder, se las vio y se las deseó para equilibrar las presiones de las élites conservadoras por un lado y de los revolucionarios más radicales por otro. Toda esta tensión reventó en la infame Decena Trágica, un golpe de Estado durísimo donde Madero fue traicionado y asesinado. Victoriano Huerta usurpó entonces la presidencia. Esto unió inmediatamente a todas las facciones revolucionarias con un único objetivo: echarlo de ahí. Pero claro, al conseguirlo surgió el gran problema. ¿Quién iba a liderar ahora la revolución? Derrotar a Huerta creó, paradójicamente, una crisis interna monumental. Es de locos ver cómo las alianzas iban cambiando a una velocidad de película. En 1913, la usurpación de Huerta unió a figuras como Carranza, Villa y Zapata. En 1914, en la Convención de Aguascalientes, intentaron llegar a un pacto y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Pero para 1915, todo salta por los aires. Carranza ignora los acuerdos y las hostilidades vuelven a empezar. Es decir, facciones que hacía nada luchaban codo con codo, ahora se apuntaban con los fusiles en una guerra por el poder absolutamente encarnizada. Vamos con el cuarto punto, la Constitución de 1917, el gran legado jurídico de todo este proceso. Después de derrotar a las fuerzas de la Convención, los constitucionalistas tomaron las riendas. Y aquí hay un contraste que es pura historia. Mientras el país seguía roto y desangrándose por la guerra, un grupo de reformadores, principalmente de clase media, se sentó en Querétaro para redactar unas nuevas reglas del juego para la nación. Este esfuerzo civil enorme en medio de tantísimo caos fue el trampolín para que Carranza llegara a la presidencia en 1917.
Y mucha atención a los resultados de esa convención, porque rompieron todos los esquemas de la época. Fue un salto radical. El artículo 123, por ejemplo, convirtió teorías legales súper densas en protecciones reales, tangibles y directas para la clase trabajadora. Jornada de 8 horas, 6 días de trabajo a la semana, salario mínimo y el derecho a organizar sindicatos y a la huelga. Un avance espectacular. Por otro lado, tenemos el artículo 27, que iba directo a la raíz del problema que originó todo este conflicto. Establecía que la nación era la dueña original de las tierras y las aguas, sentando las bases de la reforma agraria. Básicamente, venía a arreglar aquel robo masivo de tierras que comentábamos al principio, buscando hacer justicia por fin con los campesinos. Hay que poner muy en valor lo que esto supuso a nivel mundial. México se adelantó a todos. Fue pionero absoluto en la creación de un Estado social y democrático de derecho. Convertirse en el primer país del mundo en incluir derechos sociales obligatorios dentro de una constitución moderna es un logro histórico descomunal, y nació, literalmente, bajo el fuego cruzado. Llegamos a la sección 5, el fin del conflicto armado y el tremendo coste de la revolución. La verdad es que ver cómo van cayendo estos grandes caudillos, uno tras otro, encoge un poco el corazón. Zapata asesinado en 1919, Carranza en 1920, Villa en el 23 y Obregón en 1928. Esta sangría continua en las más altas esferas del liderazgo refleja perfectamente el crudísimo coste humano que se pagó para poder asentar y forjar el nuevo Estado. De hecho, como la violencia no terminaba de cesar, a día de hoy los historiadores todavía discuten cuándo terminó realmente la revolución. No hay un consenso absoluto. Hay quien sitúa el fin en 1917 con la proclamación de la Constitución. Otros aseguran que fue en 1920 con la llegada de Obregón y cierta estabilidad gubernamental. Y hay quienes retrasan el final de la etapa armada hasta 1924, ya bajo el mandato de Plutarco Elías Calles. Y con esto pasamos a nuestra última sección, balance y consecuencias, el recuento final. Si ponemos todo en una balanza, la imagen es abrumadora. Por un lado tenemos victorias estructurales innegables que cambiaron la sociedad de arriba a abajo, el fin de una larguísima dictadura, una constitución que sigue viva hoy en día, una reforma agraria profunda, derechos laborales pioneros y el ascenso de las clases medias al poder. Pero claro, en el otro plato de la balanza tenemos el coste, más de 1 millón de vidas perdidas para poder lograr todo esto. Es un contraste durísimo. Para poder mantener esa paz que había costado tanta sangre, la nueva Constitución dotó al Estado de unas herramientas de intervención potentísimas. A través de la regulación laboral, la reforma agraria y el control de la moneda, el gobierno buscaba, por fin, armonizar esos intereses sociales y económicos que llevaban tantísimos años chocando de forma violenta. Al final de todo, este crisol revolucionario demostró ser un proceso de transformación sin igual. Consiguió forjar un marco jurídico con unos cimientos tan sólidos que ha superado la prueba del tiempo, rigiendo las normas y el destino de todo un país más de un siglo después. Para terminar, nos quedamos con esta reflexión que siempre resulta fascinante. ¿Cómo es posible que los momentos más caóticos y destructivos de la historia, con todo su peso humano, acaben siendo muchas veces los que construyen la base misma de los derechos modernos y la estabilidad de una nación? Un verdadero testimonio de resiliencia frente a la adversidad.